Cada 40 segundos, una persona en el mundo sufre un ACV. Y mientras vos escuchás esta frase, otro cerebro está siendo afectado. Por eso el ACV mata a casi 6 millones de personas al año y es una de las principales causas de pérdida de la autonomía permanente. Pero hoy quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo la historia. En muchísimos casos, el ACV no aparece de la nada. El cuerpo avisa antes. El problema es que esas señales pueden durar segundos, desaparecer solas. Y la persona piensa, fue cansancio, me bajó la presión, seguro no es nada porque ya se me pasó. Pero en algunos casos, eso que se fue rápido era una señal de alarma del cerebro, un mini aviso antes de un evento mucho más grave. Entiende esto, un ACV muchas veces es el resultado final de arterias que se fueron dañando durante años por presión alta, azúcar elevada, inflamación, problemas cardíacos o placas de colesterol que van estrechando el paso de la sangre. Entonces, si el daño viene avanzando desde hace años, también puede dar señales antes de que se complique. Soy el Dr. Beller y hoy te voy a enseñar cómo reconocer esas señales a tiempo, porque esto puede ser la diferencia entre actuar y salvar el cerebro o llegar tarde. Primero entendamos algo clave. Cuando hablamos de ACV, no nos referimos a una sola cosa. Hay dos grandes tipos. Uno es el ACV hemorrágico, en donde se rompe un vaso sanguíneo dentro del cerebro y la sangre comienza a comprimir el tejido cerebral. Es grave y puede ser mortal o dejar secuelas. El otro es el ACV isquémico. Acá el vaso no se rompe, sino que se obstruye por un coágulo o por una placa de grasa que se desprende dentro de la arteria, lo cual bloquea el paso de sangre. Entonces, una parte del cerebro deja de recibir oxígeno y en apenas 4 a 6 minutos las neuronas empiezan a morir. Cada minuto que pasa cuenta. Si el problema avanza o uno espera a ver si pasa, el daño puede volverse irreversible. Por eso hay que actuar rápido. Ahora, mucha atención. Una arteria del cerebro no se tapa de la nada. Muchas veces, este proceso se venía formando hace 10, 15 o 20 años. El paso de la sangre se fue estrechando hasta que un día el flujo se interrumpe. Pero antes de que ocurra el ACV grande, muchas veces aparece un aviso previo, lo que en medicina llamamos ataque isquémico transitorio o AIT. La gente le dice mini ACV, pero no tiene nada de mini en importancia. Es una señal de alarma. Puede durar segundos o pocos minutos y ocurre por una interrupción breve del flujo de sangre hacia una parte del cerebro. En un AIT, la sangre vuelve a fluir. La arteria logra destaparse sola, aunque sea parcialmente, y el síntoma desaparece. Pero el riesgo se mantiene. La ciencia muestra que después de un AIT, el peligro de sufrir un ACV más grave es alto en las siguientes 72 horas. Y esos 3 días son justamente una ventana de tiempo para evitar una tragedia. El problema es que mucha gente pierde esa ventana porque el síntoma fue sutil, duró poco y desapareció solo. O incluso, muchos médicos no le dan la importancia que deberían cuando vas a la emergencia buscando ayuda. Por eso, al final, te diré exactamente qué debes decir en la guardia médica para que te atiendan como se debe y sin perder horas en la sala de espera. Ahora sí, veamos las 5 señales de alarma que pueden aparecer horas o incluso días antes de un ACV. La primera, perder temporalmente la visión de un ojo unos segundos o minutos. Imagínate esto, te levantás, caminás hacia la cocina y de repente un ojo se pone negro, borroso, como si alguien hubiera bajado una cortina delante de tu visión. Parpadeás, te frotás el ojo y al minuto vuelve todo a la normalidad. Entonces pensás, me levanté muy rápido, debe ser cansancio o presión baja, y seguís con tu vida como si no hubiese pasado nada. Pero atención, muchas veces lo que ocurre es que un pequeño coágulo o un fragmento de placa de grasa viajó desde una arteria del cuello, como la carótida, y bloqueó momentáneamente la arteria que lleva sangre al ojo.
Y esto es importante. La circulación del ojo está directamente conectada con la circulación del cerebro. Entonces, cuando esa arteria se obstruye, aunque sea por unos segundos, la retina deja de recibir oxígeno y la visión se apaga temporalmente. Después, el coágulo se mueve, la sangre vuelve a pasar y la visión regresa. Y ahí es donde está el peligro. La persona cree que ya pasó, pero entiende esto. Ese mismo coágulo puede volver a formarse y en lugar de ir al ojo, puede subir unos milímetros más y bloquear una arteria del cerebro. Y ahí, en vez de visión borrosa, podrías terminar con una parálisis, pérdida del habla o algo mucho peor. En medicina, este episodio tiene un nombre: amaurosis fugaz. Y para un neurólogo, esto es una alarma de incendio, porque sabemos que en algunos pacientes estos episodios aparecen horas o días antes de un ACV más grave. La segunda señal de alarma es el adormecimiento o el hormigueo repentino de un solo lado del cuerpo. Puede ser todo el brazo, solo la mano, media cara, una pierna o incluso todo un lado del cuerpo. La persona siente como pinchazos, como si esa parte estuviera rara, pesada o dormida. Pero la clave es esta: aparece de golpe, sin una postura que lo explique. Dura unos segundos o minutos y después se va solo. Y acá hay que diferenciarlo bien. Si dormiste arriba del brazo y se te adormeció, eso suele ser por compresión de un nervio. Cambias la posición, mueves el brazo y mejora. Eso es otra cosa. Pero cuando es un AIT, el problema no está en el brazo, está en la zona del cerebro que recibe la sensibilidad de ese brazo, de esa cara o de esa pierna. Por eso, muchas veces aparece de un solo lado del cuerpo, porque cada mitad del cerebro controla y siente el lado contrario del cuerpo. Entonces, si se te duermen las dos manos de forma parecida, ya ocurrió varias veces y vos sabés que ya tenés problemas de cuello, columna o dormiste en una mala postura, seguramente sea solo eso. Pero si súbitamente se te duerme un solo lado del cuerpo, sin explicación, y se va a los pocos minutos, no lo minimices. La tercera señal es la pérdida repentina de la coordinación o equilibrio. Muchas personas lo describen como un mareo repentino o como caminar borracho sin haber tomado alcohol. Estás caminando y de repente sentís que la pierna falla, que el cuerpo se va hacia el costado, tropezás sin motivo o necesitas agarrarte de una pared. O aparece como un vértigo muy intenso, una sensación de que todo gira, que te obliga a detenerte de golpe para no caerte. Y atención con esto, no estamos hablando del típico mareo por levantarte rápido de la cama o girar bruscamente la cabeza. En el AIT, el problema puede estar en el cerebelo, una región del cerebro encargada del equilibrio y de coordinar los movimientos para que puedas caminar recto, mantenerte estable y mover el cuerpo con precisión. El cerebelo recibe sangre de arterias que pasan por la parte de atrás del cuello. Entonces, si el flujo de sangre disminuye bruscamente, aunque sea pocos segundos, el sistema de equilibrio del cerebro falla. El problema es que mucha gente minimiza estos episodios o atribuyen a otras cosas como estrés, haber dormido mal, presión baja. Y sí, muchos mareos son inofensivos, pero cuando aparece de golpe, es intenso, no tiene una explicación clara y además cuesta caminar o mantener el equilibrio, hay que pensar en un problema de circulación en el cerebro hasta demostrar lo contrario. La cuarta señal de alarma tiene que ver con el lenguaje y la forma de hablar. Y acá hay que aclarar algo importante. Olvidarse de una palabra de vez en cuando, no acordarse de un nombre o quedar pensando ¿cómo era que se llamaba eso?, no significa que estés teniendo un ACV. Eso puede pasar por cansancio, estrés o distracción. Ahora, lo que preocupa es cuando de golpe la forma de hablar cambia de manera rara y evidente. Las palabras no salen o salen trabadas, arrastradas, como si la lengua estuviera pesada. O la persona empieza a sonar incoherente. También puede pasar que la persona no entiende bien lo que le están diciendo y se quede mirando.
incluso ante algo simple. Ahí sí hay que prestar atención. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay áreas específicas del cerebro encargadas del lenguaje. Algunas ayudan a formar las palabras y coordinar los músculos para hablar. Otras ayudan a comprender lo que escuchamos y organizar frases para que tengan sentido. Entonces, cuando una de esas zonas deja de recibir sangre, aunque sea por unos minutos, el lenguaje puede fallar. Por eso, si alguien hace unos minutos hablaba bien y de repente ya no puede expresarse con claridad o no entiende lo que le dicen, aunque después mejore, no debe ser ignorado. Eso merece una evaluación urgente por posible AIT o ACV. Y cuidado, ignorarlo solo porque pasó rápido es como escuchar una alarma de incendio que deje de sonar sola y asumir que no había fuego. Muy bien, la quinta señal de alarma es un dolor de cabeza súbito, explosivo, completamente diferente a cualquier dolor que hayas tenido antes. Y quiero aclarar algo importante. No todo dolor de cabeza significa un ACV. Muchísimas personas sufren esto por estrés, tensión muscular, problemas cervicales o migrañas. Incluso el desgaste de las vértebras del cuello puede irritar nervios y provocar dolor que sube hacia la cabeza. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de un dolor que aparece de golpe, alcanza una intensidad muy fuerte en segundos o minutos y la persona lo describe como el peor dolor de cabeza de su vida. Y atención, porque cuando un dolor cambia completamente su patrón habitual, aparece junto a alteraciones visuales, dificultad para hablar, pérdida de fuerza o confusión, ya no hay que pensar solo en una migraña o en estrés. En algunos casos, eso puede ser un sangrado dentro o alrededor del cerebro, como ocurre cuando se rompe un aneurisma o un vaso sanguíneo, y no debe ser simplemente tapado con analgésicos. Ahora, ojo con esto. Detectar esas señales a tiempo es clave, pero saber qué hacer después es lo que cambia el final de la historia. Por eso, veamos ahora 3 cosas importantísimas que debes saber. Primero, si una señal aparece mientras estás despierto, es más fácil que la notes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el ACV ocurre mientras estás durmiendo? Segundo, ¿qué estudios podés conversar con tu médico para detectar riesgos ocultos antes de que sea tarde, por más que no tengas síntomas o creas estar sano? Y tercero, ¿qué hacer si sospechás que tuviste un AIT? Incluyendo una frase muy poderosa que tenés que decir en la emergencia para que te atiendan mejor, llamen a un neurólogo y actúen como se debe. Empecemos por la primera. ¿Un ACV puede ocurrir mientras dormís? Sí. De hecho, existe algo que se conoce como ACV del despertar. La persona se acuesta aparentemente bien y al levantarse nota la boca torcida, un brazo débil, dificultad para hablar, visión rara o mucho desequilibrio. En general, en estos casos, el problema ya venía desde antes. Arterias más estrechas, presión mal controlada, azúcar inestable en sangre, arritmias o placas en la carótida. Pero durante la noche, el cuerpo cambia. Baja un poco la presión. Pasamos horas sin tomar agua y la circulación se vuelve más lenta, haciendo que la sangre se espese un poco y aumente la chance de que se formen coágulos. Entonces, en una persona de riesgo, ese puede ser el momento en el que el problema aparece, en especial si se toma mal o de forma irregular los remedios de la presión, si no se bebió suficiente agua durante el día o si se expuso a cambios bruscos de temperatura por la noche, como duchas muy calientes o muy frías. Por eso, la prevención empieza por lo básico. No modificar la presión por cuenta propia, mantener los chequeos médicos en día, hidratarse bien durante el día y no ignorar las señales raras. Ahora, si te despertás con la cara desviada, un brazo débil o cualquier señal sospechosa de ACV, no esperes a ver si pasa. Busca ayuda, por más que los síntomas mejoren solos. Segundo punto, ¿qué estudios podés conversar con tu médico para buscar riesgos ocultos? Porque acá hay algo que mucha gente confunde.
Tener análisis normales no siempre significa que las arterias estén sanas. Hay personas con colesterol normal o no tan alto que igual tienen placas importantes en los vasos del cuello. O personas jóvenes que nunca imaginaron estar en riesgo. E incluso gente que hace ejercicio y se siente perfecta, pero tenían una arritmia silenciosa o una presión mal controlada, dañando las arterias desde hace años sin dar síntomas. Por eso, te aconsejo que hables de estos estudios con tu médico. Uno de los más importantes es el Doppler de carótidas, una ecografía que permite ver si las arterias del cuello están obstruidas. Otro estudio muy interesante es la hemoglobina glicosilada, que muestra cómo estuvo tu azúcar en sangre durante los últimos meses. Porque muchas personas tienen prediabetes o azúcar elevada durante años sin saberlo, incluso con glucemia en ayunas normal, mientras las arterias se van dañando lentamente. Y acá hay otro que para mí es clave, y mucha gente nunca se midió: la lipoproteína A o LPA. Es algo que viene muy marcado por la genética y aumenta el riesgo de arterias tapadas, infartos y ACV, incluso en personas jóvenes o con colesterol normal. Por eso, vale la pena medirla al menos una vez, sobre todo si en tu familia hubo infartos o ACV tempranos. Y atención, existe un estudio llamado MAPA, en donde te pones un aparato que mide tu presión durante 24 horas, incluso mientras dormís. Esto es importante porque hay personas cuya presión sube mucho durante la noche y otras en la que baja demasiado. Ambas situaciones aumentan el riesgo de derrame cerebral. Ahora, escucha esto. Otro estudio clave es el Holter cardíaco, un aparato que registra el ritmo del corazón durante 24 horas o más, porque hay arritmias como la fibrilación auricular que puede aparecer solo por momentos. La persona siente apenas unas palpitaciones raras o directamente no siente nada, pero durante esos episodios pueden formarse coágulos dentro del corazón que después viajan al cerebro. Dicho esto, veamos el mensaje más importante del video. ¿Qué hacer si sospechas que tuviste un AIT o un ACV? Lo primero, no esperes a ver si pasa solo o si se repite. Aunque el síntoma haya durado 2 minutos y ahora te sientas bien, ve a la emergencia. Y acá quiero que tengas mucho cuidado con los errores más graves que la gente comete. Por ejemplo, no tomes aspirina ni anticoagulantes por tu cuenta por las dudas, porque si el problema fue un sangrado en el cerebro, podrías empeorarlo. Y otra cosa, si justo te medís la presión y está alta, no intentes bajarla rápido en tu casa con dosis extra de remedios. En algunos casos, esa presión es lo que todavía está empujando sangre hacia el cerebro. Déjale ese trabajo al equipo médico. Y atención, cuando llegues a la emergencia, no digas solamente me mareé, me sentí raro, porque eso puede sonar a cualquier cosa. Di esta frase de forma clara: hace pocos minutos tuve síntomas típicos de AIT o ACV. Empezó de golpe. Se me desvió la cara, se me durmió un lado del cuerpo, no podía hablar bien, ya mejoró, pero fue repentino. Y realmente creo que pudo haber sido un mini ACV. No hace falta que digas todo de memoria, pero sí debes ser enfático y claro en los síntomas. ¿A qué hora empezó? ¿Cuánto duró? ¿Y qué enfermedades tenés? Esa información puede hacer que el equipo entienda rápido que no fue un mareo cualquiera o solo ansiedad, sino una posible señal de ACV.